Hay algo que siempre les digo a las personas que conozco cuando se van de campamento, especialmente si van con niños. Si escuchan un silbido de noche y todos los demás siguen dormidos, no salgas si ya estás acostado. No importa qué tan familiar suene. No salgas. Les voy a explicar por qué. Cuando tenía unos 12 años, mis padres me mandaron a un campamento scout en una zona de bosque cerca de Hidalgo. Yo era bastante tímido, de esos niños que prefieren quedarse en casa antes que convivir con gente que no conocen. Y la idea era exactamente esa, que saliera un poco, que aprendiera a estar con otros chicos fuera del entorno de la familia. Para mí era importante también por otra razón. Era la primera vez que iba a dormir lejos de mi casa. La primera vez que iba a pasar una noche sin mis padres cerca. El campamento era de fin de semana. Los dirigentes usaban silbatos para todo, para llamar a los grupos, para avisar que era hora de comer, para marcar el inicio de cada actividad. Ya el primer día me acostumbré a ese sonido, como parte del ritmo normal del lugar, algo que escuchabas y al que respondías automáticamente porque significaba que algo estaba pasando y había que prestar atención. La primera noche hicieron un fogón. Cantamos, estuvimos un rato alrededor del fuego hablando, y después cada grupo se fue a dormir a sus carpas. Estaba fresco y todavía se escuchaba el fuego, consumiéndose a lo lejos cuando me metí a la bolsa de dormir. Me tomó un rato quedarme dormido porque el frío y el sonido del bosque eran nuevos para mí, pero en algún momento el cansancio pudo más. En mitad de la noche escuché el silbato. Fue corto, igual al que usaban los dirigentes durante el día, con el mismo tono y la misma duración. Mi cerebro de 12 años procesó eso de la única forma que sabía, que había pasado algo, que algún chico estaba mal o que había una actividad sorpresa, el tipo de cosas que pasan en los campamentos. Miré alrededor en la carpa y los demás seguían dormidos. Esperé unos segundos por si volvía a sonar y decidí salir a ver qué era. Seguí el sonido hasta la zona del fogón. Ahí había un hombre parado cerca de las brasas apagadas. Era muy alto, muchísimo más de lo que recordaba que fuera ninguno de los dirigentes adultos. Y al principio asumí que era uno de ellos porque no tenía ninguna otra referencia para lo que estaba viendo. Empecé a acercarme y fue en ese momento cuando entendí que algo raro pasaba, aunque no hubiera podido explicarlo con palabras en ese momento. No podía verle bien la cara. No era que estuviera en la sombra ni que la oscuridad del bosque lo cubriera de cierta forma. Era algo diferente, como si la figura misma estuviera hecha de una oscuridad más densa que la noche que la rodeaba, más negra que cualquier negro normal, como si absorbiera la poca luz que quedaba, en lugar de simplemente no reflejarla. Lo que me resulta más difícil de explicar es que no sentí miedo. Al contrario, sentía una tranquilidad que ahora, con los años, reconozco como anormal para la situación. Esa calma artificial que uno siente cuando algo externo está interviniendo en la forma en que uno percibe lo que está viviendo. Se sentía completamente normal estar ahí, parado frente a esa figura en el bosque a mitad de la noche, como si fuera lo más natural del mundo. El hombre me habló con una voz muy grave. Me preguntó cuál era mi sueño. Yo le respondí sin pensar, sin dudar, con la misma inmediatez con que un niño de 12 años responde cualquier pregunta directa. Le dije que quería ser bombero. Me acuerdo perfecto porque en ese momento de mi infancia, los bomberos eran lo que más admiraba. Esa idea de alguien que entra a los lugares de los que todos los demás salen corriendo, que pone el cuerpo entre el peligro y la gente que necesita ayuda. Él me dijo que todo tenía un costo. Y yo, con la mentalidad y la ingenuidad de un niño que no tenía ningún contexto para entender lo que estaba pasando, le respondí que sí. Lo dije como uno dice cualquier cosa a esa edad, con convicción pero sin peso real, sin entender lo que significaba. Entonces me dijo, trato hecho. Después se acercó.
Me tomó de la mano y me acompañó de regreso a la carpa. Su mano estaba caliente. Tanto calor que debería de haber dolido, pero que en ese momento no sentí de ninguna forma. Me dormí apenas me metí a la bolsa de dormir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. A la mañana siguiente, uno de los dirigentes me preguntó qué me había pasado en la mano. Bajé la vista y tenía una quemadura marcada en la palma derecha. Una línea negra, alargada, como si algo muy caliente hubiera estado en contacto con la piel durante suficiente tiempo para dejar huella. Les dije que me había raspado con algo durante las actividades y nadie le dio mayor importancia. El resto del campamento salió perfecto y terminó siendo uno de los mejores recuerdos de esa época de mi vida. Así de raro es todo esto. Con el tiempo crecí y terminé entrando a bomberos. No fue un camino forzado ni una decisión que tomé de golpe. Simplemente era lo que quería hacer desde que tenía uso de razón. Y en algún punto se dio la oportunidad y la tomé. Me fue bien desde el principio. Mejor de lo que uno esperaría para alguien con mi experiencia en los primeros años. Y con el tiempo empecé a notar que había situaciones donde algo funcionaba de una forma que mis compañeros no terminaban de explicar. Incendios donde la lógica decía que nadie iba a salir. Y yo encontraba el camino correcto casi por instinto. Momentos donde el edificio cedía justo después de que yo ya había sacado a la persona, no antes. Una cantidad de rescates exitosos que con los años dejó de parecerme simple suerte. Hace poco saqué a una señora mayor de un incendio en una casa. Días después ella apareció en el cuartel para agradecerme. Cosa que pasa de vez en cuando y que siempre es un momento especial en este trabajo. Mientras hablábamos me vio la mano y me preguntó desde cuándo tenía esa marca en la palma. Le conté la historia completa, pensando que lo más probable era que sonriera y me dijera algo sobre la imaginación de los niños. Pero se puso seria. Me dijo que lo que tenía en la palma no era una quemadura común. Era una marca de pacto, me explicó. Del tipo que ciertas creencias describen como la señal que queda cuando una entidad establece un acuerdo con alguien. Me dijo que esas entidades buscan a los niños específicamente porque son más fáciles de convencer, porque no tienen la capacidad de entender lo que están aceptando ni las implicaciones de lo que dicen con tanta facilidad. Y después me dijo algo que desde entonces no he podido dejar de pensar, que tal vez el trato nunca quedó completamente cerrado, precisamente porque yo era menor cuando lo hice. Que en ciertas creencias los pactos hechos por menores tienen un peso diferente, como si la transacción no fuera del todo válida pero tampoco del todo inválida, como si quedara suspendida en algún punto intermedio que ninguno de los dos lados puede cerrar del todo. No sé qué creer de todo eso. Soy una persona práctica. Trabajo en algo que requiere pensar claro y tomar decisiones rápidas. Y no me resulta fácil aceptar que lo que me pasa en los incendios tenga otra explicación que el entrenamiento y la experiencia. Pero hay noches donde miro la marca en la palma de la mano y pienso en esa noche en el bosque, en la voz grave, en el calor de esa mano que no me dolió cuando debería haber dolido muchísimo. Y me queda una duda que no termino de resolver. Que quizás nunca llegué a ser tan bueno en este trabajo únicamente por mérito propio. Por eso les digo lo que les dije al principio. Si alguna vez están en un campamento y escuchan un silbido de noche, y voltean y todos los demás siguen dormidos, quédense adentro. No importa si suena igual al de los dirigentes. No importa si parece una emergencia. No salgan de la carpa. Porque a los 12 años yo salí. Y todavía no sé con certeza exacta qué dejé afuera esa noche ni qué me traje de regreso. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola comunidad del sector del terror. Les quiero contar algo que aprendí trabajando en el turno de noche de un geriátrico. Y que no sé cómo explicarle a alguien que no lo ha vivido. Hay momentos en los que uno no debería levantarse de la cama aunque escuche que lo llaman.
aunque el sonido sea urgente y parezca que los pacientes necesitan ayuda. Hay noches en que lo correcto es quedarse quieta y esperar a que pase. Llevo varios años trabajando en ese lugar. Siempre hago turno de noche porque pagan un poco más y casi nadie lo quiere. Que en el mundo del cuidado geriátrico es una combinación que uno aprende a aprovechar. En cada habitación hay llamadores, botones que los residentes presionan cuando necesitan algo. Y uno aprende a distinguirlos por el sonido y a calcular la urgencia por la frecuencia con que suenan. Esa noche éramos solamente 2 cuidadoras para todo el establecimiento. Nos organizábamos para descansar de a ratos. Una dormía mientras la otra hacía recorridas. Y cuando me tocó a mí acostarme ya era bastante tarde y todo estaba en calma. Me dormí sin problemas, pero me despertó el llamador. Venía del ala más alejada del geriátrico. La parte vieja del edificio donde los pasillos huelen a humedad y las luces parpadean si hace frío. Esperé unos segundos pensando que mi compañera iba a responder, pero el llamador seguía sonando. Una vez, otra, siempre con el mismo intervalo sin parar. Me levanté molesta y fui hasta la habitación. Era la habitación de la señora Rosas. Cuando abrí la puerta, la cama estaba vacía. La ventana que daba al patio exterior estaba abierta de par en par, y la cortina se movía con el aire de la noche. Eso no podía estar pasando. La señora Rosas apenas caminaba sola. Necesitaba asistencia para levantarse. No había ninguna razón por la que debiera estar fuera de la cama a esa hora, y mucho menos afuera del edificio. Salí al patio rápido pensando que se había caído o que estaba desorientada. El geriátrico tiene una sección trasera con árboles viejos, eucaliptos grandes con la corteza gruesa y oscura, y desde ahí escuché el ruido. Un sonido de raspado, de algo duro arrastrándose contra madera, mezclado con pasos suaves sobre las hojas del suelo. Vi la silueta entre los troncos. Era ella. Estaba parada con la espalda contra un eucalipto, quieta, sin moverse. La llamé varias veces y no respondió. Me acerqué pensando que estaba en algún estado de confusión, y cuando llegué cerca entendí de dónde venía el ruido. La señora Rosas estaba usando las uñas contra la corteza del árbol, despacio, metódicamente, sin apuro, marcando la superficie con los dedos con la concentración de alguien que está escribiendo algo importante. El dedo índice ya no tenía uña. La piel alrededor estaba oscura de sangre seca y fresca mezclada. Pero ella no lloraba, ni se quejaba, ni daba ninguna señal de sentir dolor. Tenía la mirada fija en el árbol, los ojos abiertos y completamente vacíos, sin ninguna presencia detrás de ellos. Cuando le vi la cara sentí que algo frío me subía por la columna. Me habló sin voltear, con una voz baja y cansada, sin emoción, como si le costara un esfuerzo enorme articular las palabras. Me dijo que yo no tenía que estar ahí. Nada más. Sin explicar qué hacía ella ahí ni por qué. Solo que yo no tenía que estar. La agarré de la mano, que estaba fría y húmeda de sangre, y la llevé adentro. Mi compañera se asustó cuando vio el estado de la mano y entre las dos la limpiamos. Le pusimos vendaje en los dedos y la acostamos. No llamamos al médico de guardia esa noche porque no queríamos armar un parte hasta entender qué había pasado. Pensamos que podía haber sido algún episodio, algo que a veces ocurre en personas mayores con ciertos cuadros cognitivos, y decidimos dejar las preguntas para la mañana. A la mañana siguiente fuimos al árbol antes de que llegara el turno diurno. Queríamos limpiar el patio, borrar lo que hubiera quedado, que nadie hiciera preguntas. Cuando llegamos al eucalipto y miramos la corteza se nos fue el habla. Había palabras marcadas con las uñas en la madera, letras grandes, irregulares, hundidas en la corteza con mucha presión. Decía: es hoy. Esa misma tarde, la señora Rosas apareció muerta en su habitación. Se había quitado la vida. No dejó carta. No dejó ninguna explicación.
Solo el cuarto en silencio y la ventana otra vez abierta hacia el patio. Después de eso empezaron las otras cosas. Los llamadores comenzaron a sonar desde la habitación vacía de ella, siempre cerca de la madrugada, siempre con el mismo intervalo que esa noche, una vez, otra, siempre igual. Al principio lo reportamos como falla técnica. Vinieron a revisar el sistema y no encontraron ningún problema. El llamador funcionaba perfectamente, solo que nadie lo estaba presionando. Después la empezamos a ver afuera, entre los árboles, a veces parada junto al eucalipto, a veces caminando despacio entre los troncos, con esa misma postura que tenía esa noche, la espalda recta, los brazos caídos, sin mirar hacia ningún lado en particular. Por eso dejamos cerrada la cortina de esa habitación todo el tiempo, y le pedimos al turno diurno que no la abriera. Nadie preguntó por qué. Creo que algo en el ambiente de esa parte del edificio hace que la gente prefiera no preguntar. Pero el llamador sigue sonando aunque la cortina esté cerrada. Sigue sonando cuando estamos descansando, en las horas más quietas de la madrugada, con el mismo intervalo de siempre. Y desde hace un tiempo empezamos a escuchar su voz afuera, baja y cansada, igual a como sonó esa noche en el patio, llamándonos para que salgamos. Hay noches en que uno no debería levantarse aunque escuche que lo llaman. Yo esa noche salí porque pensé que alguien necesitaba ayuda, y encontré algo que desde entonces no me ha dejado en paz. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en la cama. No sé si hubiera sido peor o si simplemente no habría pasado nada. Pero sí sé que desde esa noche, cuando el llamador suena desde esa habitación y escucho su voz afuera entre los árboles, me quedo quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad y espero a que pase. Continuamos. Hola Glenn, te voy a contar algo de cuando estaba en preparatoria, en 11º grado. Vivía en un barrio tranquilo de Toluca, y me quedaba solo casi todas las noches porque mis padres trabajaban en horarios que los mantenían fuera hasta tarde. Y yo era de esos adolescentes que en lugar de aprovechar la soledad para hacer algo productivo, me desvelaba jugando en la computadora o viendo videos de terror, que en ese entonces me parecía una contradicción divertida, y que ahora no me parece tan divertida, si pienso en lo que puede estar formando ese hábito como rutina nocturna durante meses. Esa noche me dormí cerca de las 2 de la mañana con la puerta del cuarto apenas entreabierta como siempre, hasta que me desperté de golpe. La habitación estaba iluminada. No era la luz del pasillo ni la del foco del cuarto que yo hubiera dejado encendido sin darme cuenta. Era una luz verde intensa apuntando directamente hacia donde yo estaba acostado, con una fuerza que hacía que el cuarto entero tuviera ese tono. Las paredes, el techo, las sábanas, todo verde. Y el primer pensamiento que tuve medio dormido fue que alguien había entrado a la casa y estaba alumbrando con una linterna desde el pasillo. Me incorporé todavía aturdido por el sueño y seguí la fuente de la luz hasta la puerta. Y ahí estaba la figura. Era muy alta, demasiado para caber del todo en el marco de la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si el techo le quedara abajo, y parecía una mujer por la forma general del cuerpo, pero la piel no era piel sino algo que se veía como corteza de árbol mojada, con esa textura rugosa y oscura que tiene la madera cuando llueve encima mucho tiempo, y estaba escondida parcialmente detrás de la puerta, de forma que solo se le veía la mitad de la cara desde donde yo estaba, la mitad derecha, y en esa mitad había un solo ojo que brillaba de color verde, con la misma intensidad que iluminaba todo mi cuarto. Un verde tan fuerte y tan constante que no parecía una fuente de luz, sino que parecía que el ojo mismo era la fuente, que la luz que llenaba la habitación salía de ahí y de ningún otro lado. La mano que asomaba por el borde de la puerta se movía despacio por la pared del pasillo,
tanteando la superficie con una lentitud que no era la de alguien buscando el interruptor de luz, sino la de algo familiarizándose con el espacio, aprendiendo la textura. Y cuando los faros de la luz verde alumbraron esa mano, vi los dedos, larguísimos, con una proporción que no correspondía a ninguna mano humana, terminando en uñas negras y curvas que dejaban una marca leve sobre el yeso al pasar. Quise gritar y no pude. No fue que decidí no hacerlo, sino que la orden entre mi cerebro y mi garganta simplemente no llegó a ejecutarse, y me quedé inmóvil mirando desde la cama con el cuerpo completamente paralizado mientras la figura seguía tanteando la pared desde detrás de la puerta. Y en algún momento algo cambió en la postura de esa cosa. Una variación mínima en la forma en que estaba parada. Y entendí que se había dado cuenta de que yo estaba despierto. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue un movimiento de una lentitud que hacía imposible apartar los ojos. Como cuando algo quiere que uno vea exactamente lo que está pasando, y lo hace despacio para que no se pierda ningún detalle. Y cuando la cara estuvo completamente orientada hacia mí, abrió la boca y lo que salió de ahí no fue ningún sonido que yo hubiera escuchado antes ni desde entonces. Era el grito de una mujer mezclado con algo animal. El pelo de esa cosa se levantó mientras gritaba. No hacia atrás como lo haría el viento, sino hacia arriba y hacia los lados, flotando como si hubiera agua alrededor de su cabeza en lugar de aire. Y yo me metí debajo de las sábanas con una velocidad que no sabía que tenía, y me quedé ahí completamente cubierto, escuchando el grito alejarse por el pasillo. Cuando finalmente saqué la cabeza de las sábanas, la luz verde había desaparecido y el cuarto estaba en la oscuridad normal de las noches en Toluca. Y la puerta seguía exactamente en el mismo ángulo en que la había dejado antes de dormirme, ni más abierta ni más cerrada, como si nada hubiera pasado por ahí en ninguna dirección. Prendí todas las luces de la casa una por una. Fui cuarto por cuarto y no encontré a nadie ni ninguna ventana abierta, ni ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Y terminé sentado en el sillón de la sala con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Lo peor llegó al día siguiente cuando mi madre vio la pared del pasillo, justo en el tramo que quedaba al lado de la puerta de mi cuarto. Y me llamó para preguntarme qué había hecho ahí porque había marcas largas sobre el yeso, arañazos negros que bajaban desde una altura que estaba varios centímetros por encima de lo que yo hubiera podido alcanzar. No supe qué responder. Lo limpié. No dije nada. El problema es que yo no sé si fue algo real, una alucinación o un sueño. Creo que la duda me va a seguir hasta el final de mi vida. Continuamos. Me llamo Samuel Rivas y soy pastor en un pueblo pequeño de Sonora desde hace varios años. Lo que voy a contarles no es un sermón ni una historia de conversión, de las que uno escucha en los cultos y aplaude porque suenan bonitas. Es lo que me pasó realmente. Lo que vi, lo que sentí, y lo que desde entonces no me ha dejado del todo en paz, aunque yo sea el primero que predica cada domingo, que la luz venció a la oscuridad. Antes de llegar a la iglesia tuve una vida que no le desearía a nadie. Drogas, violencia, problemas mentales que nunca traté como debía haberlos tratado, y que con los años dejaron de ser episodios y se convirtieron en el fondo permanente de todo. Consumía mezclas que preparaba yo mismo, combinaciones de cosas que la gente normal no juntaría jamás. Y entre mis conocidos les decíamos el caldo negro. Una noche me derrumbé en una casa abandonada. Una sobredosis. Yo sentí que me levanté, pero me encontraron casi muerto en el suelo y me llevaron al hospital. Y mientras los médicos trabajaban para traerme de vuelta, yo fui a otro lugar. No voy a describirles fuego ni demonios con tridente porque no fue eso. Lo que vi era peor precisamente por lo contrario, por lo vacío, por la ausencia total de cualquier cosa que se pareciera a vida o a calor, o a la posibilidad de que algo cambiara.
Era un paisaje oscuro y seco, sin cielo visible, sin horizonte reconocible, como una cantera infinita tallada en roca negra que se extendía en todas las direcciones, sin llegar a ningún borde. Sin viento, sin temperatura, sin ningún sonido que no fuera el que producía yo mismo al moverme. Caminaba descalzo sobre piedras filosas y sentía cada corte con una claridad perfecta, un dolor físico completamente real. Y en algún lugar de mi conciencia sabía que mi cuerpo estaba en una camilla de hospital, pero eso no cambiaba nada porque el dolor era absolutamente real, y cada paso que daba lo confirmaba. Esa contradicción, sentir con total precisión un cuerpo que técnicamente estaba muerto sobre una mesa, fue lo primero que me convenció de que lo que estaba viviendo no era una alucinación ni un sueño. Era un lugar real y yo estaba en él. Entonces escuché las cadenas. Un sonido de metal arrastrándose sobre piedra, pesado y lento, que venía de varias direcciones al mismo tiempo. Empecé a ver personas tiradas en el suelo entre las rocas, algunas llorando con un llanto silencioso y sin lágrimas, como si el mecanismo del llanto siguiera funcionando, pero sin el fluido que lo acompaña. Y otras repitiendo oraciones en voz baja, las mismas frases una y otra vez, con la monotonía de alguien que lleva tanto tiempo repitiéndolas que ya no sabe hablar de ninguna otra forma. Lo que más me perturbó fue la ropa que llevaban, porque entre esas personas había mujeres con vestidos blancos y hombres con traje y corbata, ropa de domingo, ropa de culto, ropa de gente que había ido a adorar a algo. Fue entonces cuando escuché la música, coros, palmas, alabanzas, el sonido inconfundible de una congregación en pleno culto llegando desde algún punto en la oscuridad. Y lo seguí porque era lo único parecido a vida que había encontrado en ese lugar. Después de caminar un tiempo que no podía medir, llegué a lo que parecía una iglesia, enorme, construida en piedra negra, con muros que subían hasta una altura donde la oscuridad los hacía desaparecer. No tenía cruces en ninguna parte de la fachada ni del interior, y en lugar de vitrales de colores, tenía ventanales oscuros donde se distinguían figuras deformes, grabadas en el vidrio, todas mirando hacia abajo, hacia el interior del templo, con expresiones que no eran de adoración sino de algo que todavía no sé nombrar con precisión. Adentro había personas arrodilladas en las bancas, llenando el templo hasta el fondo, pero ninguna levantaba la cabeza. Todas miraban al piso con los hombros caídos, moviéndose levemente al ritmo de los cánticos. Y los cánticos venían de sus propias bocas, pero con una cadencia que no era la de personas cantando, sino la de personas repitiendo sonidos que alguien más estaba generando desde algún lugar que yo no podía ver. Al frente, en el altar, había una figura enorme, completamente desproporcionada para cualquier espacio que debiera contenerla, con la cabeza casi rozando lo que debería haber sido el techo. Cuando intentaba ver la cara, los ojos simplemente no llegaban, como si hubiera algo entre mi mirada y ese punto que desviaba la atención, sin que yo pudiera controlarlo. Y eso en sí mismo era más aterrador que cualquier cara que hubiera podido ver. Lo que sí vi fueron cuernos, largos y curvos, y algo en la base de la figura que se parecía a pezuñas, descansando sobre el piso de piedra, con la calma de algo que no necesita moverse, porque todo lo que necesita ya viene hacia él. Los feligreses formaban una fila que avanzaba lentamente hacia el altar, y cada uno llevaba bolsas o sobres, del tipo que se usan para el diezmo en cualquier iglesia, y uno por uno los depositaban frente a la figura y volvían a su lugar. Uno de esos sobres se cayó al piso cerca de donde yo estaba, y vi lo que había dentro. No había dinero. Había dientes, uñas arrancadas, un mechón de pelo pegado con algo oscuro y húmedo, y algo pequeño y muerto que no quise identificar. Fue en ese momento cuando empecé a reconocer caras.
entre ellos un pastor conocido de la televisión local. Un hombre que salía en pantalla todos los domingos, predicando prosperidad y milagros. Arrodillado en ese templo de piedra negra, repitiendo en voz baja con los ojos cerrados, y la boca moviéndose en automático que el sacrificio trae prosperidad. Una y otra vez, sin parar, como si llevara años repitiéndolo, y ya no recordara haber dicho nada más en su vida. Uno de los hombres que estaban cerca me tomó del brazo sin mirarme, y me dijo que yo también había entregado algo, que ya formaba parte del lugar, y cuando bajé la vista hacia mi propio cuerpo vi la cadena. Salía de mi abdomen, oxidada y gruesa, perdiéndose en el piso de piedra en dirección al altar, como si estuviera anclado a ese lugar desde adentro. Intenté jalarla y el dolor que sentí no era de carne, sino de algo más profundo que la carne, algo que no tengo palabras para describir con precisión, pero que era el tipo de dolor que le dice a uno que hay cosas de las que no se puede soltar con solo querer soltarse. Y entonces llegó el pensamiento que todavía hoy, después de todos estos años, es lo más difícil de repetir en voz alta. No fue un demonio que me lo dijera, no fue una voz externa. Llegó solo, con una claridad absoluta y sin que yo pudiera detenerlo, que merecía estar ahí. Entonces escuché mi nombre. Alguien lo gritaba desde muy lejos, desde una dirección completamente distinta a la iglesia, con una urgencia que rompía el silencio de ese lugar, de una forma que nada más había logrado romperlo. Y después hubo un jalón desde el centro del pecho hacia arriba, como si algo tirara de mí desde afuera de ese lugar, y todo se apagó de golpe. Desperté en el hospital varias horas después. Los médicos dijeron que había sido un caso límite. Dejé las drogas, me metí de lleno en la religión, y con el tiempo formé mi propia iglesia en ese pueblo de Sonora. Predicaba con todo lo que tenía porque sentía que cada culto era una deuda que estaba pagando, una forma de devolver algo que casi no llegué a devolver. Y durante un tiempo todo fue bien, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Pero con el tiempo empezaron a pasar cosas durante las reuniones nocturnas, que no supe cómo explicar y que no intenté explicar delante de nadie. Algunos feligreses decían escuchar cadenas arrastrándose debajo del piso del templo, un sonido que al principio atribuimos a las tuberías viejas del edificio, hasta que quedó claro que no había tuberías en esa sección. Otros veían sombras grandes moverse detrás del altar, cuando apagaban las luces al final del culto, formas que no correspondían a ninguna persona que quedara en el templo. Una señora del barrio me dijo que había pasado de madrugada y me había visto de pie frente a la mesa de los diezmos, solo, hablando hacia la oscuridad. No le respondí nada porque no recordaba haberlo hecho, y eso era lo que más me asustaba. Que hubiera horas de esas noches que simplemente no estaban en mi memoria. Las reuniones nocturnas se fueron volviendo más extrañas, y yo lo veía y no lo detenía. Y eso es algo con lo que todavía cargo. La gente entraba en estados que yo llamaba unción, pero que en el fondo reconocía como otra cosa. Llanto sin motivo. Personas que decían escuchar voces por debajo de los cánticos. Otras que salían del templo sin recordar con claridad qué había pasado adentro. Y yo empecé a decir frases que salían de mí sin que yo las planeara. Que la iglesia necesitaba alimentar algo. Que el sacrificio traía prosperidad. Y los feligreses las repetían sin entenderlas. Y yo las escuchaba salir de sus bocas. Y reconocía el ritmo de ese lugar oscuro y seco al que había ido una vez. Y del que pensé que había vuelto sin llevarme nada. Una madrugada encontraron abierta la sala del diezmo. Los sobres estaban vacíos sobre la mesa, y en el piso había sangre fresca y varias uñas humanas distribuidas alrededor como si hubieran sido dejadas con cuidado. Nunca expliqué nada. Nadie presentó una denuncia. Y yo no pregunté de dónde venían las uñas porque tenía miedo de que la respuesta fuera algo que ya sabía.
Sigo predicando. La iglesia sigue abierta. Hay reuniones semanales y yo me paro frente a mi congregación y predico con todo lo que tengo. Pero hay algo que no les cuento desde el púlpito y que les cuento ahora, que la gente del pueblo lleva razón en evitar pasar cerca del edificio de noche. No porque yo sea un peligro, sino porque cuando el templo debería estar en silencio y las puertas deberían estar cerradas con llave, igual se escuchan cantos adentro. Y si uno se detiene a escuchar el tiempo suficiente, empieza a distinguir entre los cánticos una voz que no es humana, pero que conoce cada parte de la alabanza, que responde en los tiempos correctos, que lleva ahí mucho más tiempo del que llevo yo. A veces pienso que lo que traje de vuelta esa noche en el hospital no fue solo un recuerdo. A veces pienso que la cadena que vi saliendo de mi abdomen en ese lugar oscuro nunca desapareció del todo, que solo se volvió invisible, y que todo lo que he construido desde entonces, la iglesia, los cultos, las donaciones, las noches que no recuerdo, ha sido la forma en que ese lugar cobra lo que acordamos sin que yo supiera lo que estaba acordando. Y lo más difícil de vivir con eso no es el miedo. Es que cuando me arrodillo a orar de madrugada y el templo está solo y oscuro, y escucho esa voz respondiendo desde atrás del púlpito, una parte de mí ya no sabe con certeza a quién le está hablando. Continuamos. Hola Glenn, te quiero contar algo que recuerdo hasta el día de hoy. Tenía alrededor de 14 o 15 años cuando pasó esto, en una pijamada en la casa de una de mis amigas, en un barrio tranquilo donde la noche más ruidosa era la de los perros ladrando a los gatos del vecino. Éramos varias chicas, todas de la misma edad, y nos habíamos quedado en el living viendo películas hasta tarde, donde nadie quiere ser la primera en dormirse. Justo al lado de esa casa había una casa abandonada que llevaba años vacía, con las ventanas tapadas desde adentro y el jardín completamente crecido sobre la reja. Durante la noche, en algún momento entre película y película, empezamos a hablar de esa casa y a contarnos historias para asustarnos, que es exactamente el tipo de decisión que tiene sentido a las 2 de la mañana rodeada de amigas, y que deja de tenerlo completamente unas horas después. Una de las chicas dijo que a veces había visto luces moviéndose adentro de la casa por las noches, que ella lo había notado desde su cuarto más de una vez. Pero nadie le creyó demasiado porque era la que siempre exageraba las historias, y porque ninguna de las demás había visto nada raro desde afuera. Nos dormimos tarde, todas tiradas en el living con películas todavía andando en la tele, y en algún momento de la madrugada me desperté sola, sin saber bien qué me había despertado. El silencio adentro de la casa era total, donde una puede escuchar el zumbido del refrigerador desde el otro cuarto y nada más. Y yo estaba medio dormida todavía, mirando hacia la ventana, sin pensar en nada en particular cuando vi las luces. Dentro de la casa abandonada había algo moviéndose, una o dos linternas, desplazándose entre los cuartos del piso de abajo, iluminando por momentos las ventanas tapadas desde adentro con una luz cálida. El primer pensamiento que tuve, completamente lógico para alguien de esa edad en esa situación, fue que eran mis amigas tratando de asustarme, después de todas las historias que habíamos contado antes de dormirnos, que habían planeado algo mientras yo me quedaba dormida y que en cualquier momento me iban a hacer una broma. Miré alrededor del living y efectivamente varias no estaban en sus lugares, lo cual me convenció todavía más de que era una broma armada. Así que me levanté medio dormida, busqué mis zapatillas, salí por la puerta delantera sin despertar a los adultos, que dormían en la parte de atrás de la casa, y crucé hasta la casa abandonada, mientras seguía viendo las luces moverse entre las ventanas del piso de abajo. La puerta de entrada estaba apenas entornada,
con la pintura descascarada en el marco y la bisagra suelta que hacía que no cerrara del todo, aunque nadie la empujara. Y entré pensando que en cualquier momento alguien me iba a saltar encima, gritando para hacerme el susto que habían planeado. Adentro no había nadie. El lugar estaba oscuro y olía a humedad acumulada durante años. El tipo de olor que tienen las casas donde el aire no circula. Y la humedad se deposita en las paredes, en las telas y en la madera, hasta que forma una capa permanente que no desaparece aunque uno abra todas las ventanas. Los muebles estaban tapados con telas viejas, que en la poca luz que entraba por las ventanas, tomaban formas que el cerebro, medio dormido, convertía en siluetas. Las luces de linterna que había visto desde afuera ya no estaban. El piso de abajo estaba completamente oscuro. Y mientras me preguntaba si mis amigas habían subido a la planta alta, escuché pasos suaves sobre el piso de arriba. Llamé a mis amigas por sus nombres en voz baja. Nadie respondió. Y en el momento en que terminé de llamar, las luces de las linternas desaparecieron por completo. Y la casa quedó en una oscuridad que tardé unos segundos en procesar, porque era más densa que la que había cuando entré. Como si algo hubiera tapado la poca luz que venía de afuera. Entonces la puerta de entrada se cerró de golpe detrás de mí. Me di vuelta y empujé el picaporte, y la puerta no se movió. No estaba trabada con llave, sino simplemente fija, resistiendo sin ninguna razón mecánica que lo justificara. Y en ese momento dejé de pensar que era una broma, y empecé a escuchar los movimientos en los cuartos alrededor de mí. Varios al mismo tiempo. Pasos en el piso de arriba, algo arrastrándose en el cuarto que quedaba a mi derecha. Un sonido de madera crujiendo en la habitación del fondo. Todos ocurriendo simultáneamente, como si hubiera múltiples cosas, moviéndose en distintos puntos de la casa al mismo tiempo. Y ninguna de ellas respondiendo a ningún patrón humano normal. Las sombras pasaban rápido por los pasillos, formas oscuras que cruzaban de una habitación a otra sin hacer sonido, y que desaparecía cuando intentaba enfocarlo de frente. Y había algo que corría cerca de mí, aunque el suelo no crujía bajo ningún peso, y el aire no se movía como se mueve cuando algo físico pasa cerca. Retrocedí hasta una de las ventanas del frente, y desde ahí vi a mis amigas en el living de la casa de al lado, despiertas y moviéndose, buscando en los cuartos con las luces encendidas, claramente buscándome a mí. Y golpeé el vidrio con la palma de la mano y grité sus nombres y ninguna reaccionó. Ninguna levantó la vista hacia la ventana, como si el sonido que yo producía no atravesara el vidrio, o como si hubiera algo entre la casa abandonada y la casa de mi amiga que amortiguaba todo lo que venía de este lado. Los pasos detrás de mí eran más rápidos ahora y más cercanos, y cuando miré hacia el pasillo del fondo vi una sombra alta cruzando el umbral de la última puerta. Una figura que no era la silueta de ninguna de mis amigas por las proporciones, y que se detuvo un instante en ese umbral, como si me estuviera mirando antes de desaparecer, hacia adentro del cuarto. Y en ese momento dejé de pensar en nada, y empecé a correr. Crucé el living buscando cualquier puerta que diera hacia afuera, y las puertas se cerraban solas cuando llegaba a ellas, una después de la otra, bloqueando cada dirección que intentaba tomar, mientras los pasos detrás de mí se acercaban desde distintos ángulos al mismo tiempo, hasta que llegué a una ventana lateral que no tenía las maderas tapando el vidrio. Sin pensar, golpeé el vidrio con el brazo y lo rompí. Me aventé hacia afuera, y caí al jardín lateral de la casa con los vidrios cortándome la mano y el antebrazo durante la caída. Mis amigas empezaron a gritar, y corrieron hacia mí desde la casa de al lado. Y mientras me levantaban del suelo con los brazos sangrando, una de ellas me dijo que había visto una sombra parada detrás de mí, adentro de la casa, justo antes de que yo cayera por la ventana. Una figura alta y quieta que desapareció en el momento en que mis amigas llegaron al jardín. Terminé esa noche en el hospital por los cortes.
y los adultos fueron a revisar la casa abandonada esa misma madrugada con la policía. Y no encontraron a nadie adentro. Ninguna persona. Ninguna linterna. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Solo la casa vacía con los muebles tapados y el olor a humedad y la puerta de entrada, que ahora abría perfectamente sin ningún esfuerzo, como si nunca hubiera estado trabada. Por eso les aconsejo algo que aprendí de la peor forma posible. Nunca salgan de donde están si ya están acostados. Mucho menos si algo los llama de afuera. Continuamos. Esto pasó cuando tenía unos 16 años en el barrio donde crecí, en Iztapalapa. Es algo que nunca conté completo. Hay una parte de esa noche que todavía me cuesta poner en palabras, sin que me regrese la misma sensación de estar solo en esa cocina a las 3 de la mañana escuchando cosas que no tenían ninguna explicación. Mi padre trabajaba de noche manejando camiones y muchas veces la casa quedaba sola desde que salía hasta que llegaba al día siguiente en la mañana. Y eso en ese entonces significaba que varios amigos y amigas se juntaban ahí los fines de semana, porque era el único lugar donde podíamos estar sin que un adulto estuviera encima. Éramos de esos grupos de adolescentes que no hacían nada particularmente malo. Música, refrescos, platicar hasta tarde. Esa noche éramos varios y estábamos aburridos. Así que buscamos una copa vieja en la alacena. Escribimos letras y números en hojas sueltas y las acomodamos en círculo sobre la mesa del comedor. Pusimos los dedos sobre la copa entre risas y bromas. Y empezamos a hacer preguntas que nadie esperaba que se respondieran. Al principio no pasó nada y todos nos burlábamos de los que ponían cara seria. Y entonces la copa empezó a moverse despacio. Y lo primero que hicimos fue acusarnos mutuamente de estar empujándola. Pero las acusaciones se fueron callando cuando las respuestas empezaron a ser demasiado exactas. Detalles sobre cosas personales que hicieron que algunos se pusieran pálidos y retiraran los dedos, y ya no quisieran seguir participando, aunque tampoco se levantaran de la mesa. Fue en ese punto cuando una silla de la cocina se movió sola. El sonido del arrastre fue completamente audible para todos, y el silencio que cayó después de ese sonido fue diferente al de los minutos anteriores, más pesado. Y entonces escuchamos golpes suaves en el pasillo, 3 o 4, espaciados. Y después la puerta del cuarto del fondo se cerró sin que hubiera corriente de aire ni nadie cerca de ella. Una de las chicas empezó a llorar y dijo que quería terminar el juego y nadie discutió, pero tampoco nadie sabía bien cómo se terminaba, porque ninguno había prestado atención a esa parte cuando lo habíamos escuchado mencionar antes. Y uno de mis amigos dijo que había escuchado en algún lado que meter la copa al congelador servía para cortar todo, que el frío cerraba lo que se había abierto. Y aunque nadie estaba seguro de que eso fuera real, lo hicimos igual porque era lo único que teníamos. Guardamos la copa, apagamos las luces del comedor, y en los siguientes 20 minutos todos encontraron razones para irse. Que era tarde, que los papás llamaban, que tenían cosas al día siguiente. Razones reales o inventadas que todos aceptamos sin preguntar, porque la verdad era que nadie quería quedarse, y yo era el único que no podía irse porque era mi casa, y mi padre no llegaba hasta la mañana. Me quedé solo y traté de dormirme con la tele prendida bajito, porque el silencio completo se sentía peor que cualquier ruido, y estaba casi convenciéndome de que todo había sido sugestión colectiva, cuando escuché el ruido en la cocina, y después vino el golpe fuerte de vidrio rompiéndose, y ese sonido no tenía ninguna explicación que yo pudiera ignorar. Me levanté y fui a la cocina, y el congelador estaba abierto, la puerta colgando hacia afuera como si alguien la hubiera jalado desde adentro, y en el piso estaba la copa rota en varios pedazos sobre el suelo varios metros más lejos, como si hubiera salido con fuerza en lugar de simplemente caerse, y el frío dentro de la cocina era intenso.
Entonces escuché los pasos. La casa era de un solo piso. No había nada arriba. No había estructura ni techo habitable sobre el cielo raso. Y aún así los pasos eran de una sola persona, caminando de un punto al otro directamente sobre mi cabeza. Y me quedé inmóvil en la cocina. Una sombra pasó reflejada en la ventana de la cocina. No afuera de la ventana, sino en el vidrio mismo, como el reflejo de algo que se movía dentro de la cocina detrás de mí. Y cuando me di vuelta no había nada, pero desde el comedor empecé a escuchar movimiento. Cajones abriéndose y cerrándose uno después del otro, algo arrastrado sobre la mesa, y después el sonido específico de sillas moviéndose sobre el piso. Busqué mi teléfono y estaba tirado en el suelo al lado del sillón, lejos de donde yo lo había dejado antes de acostarme. Y cuando escuché que las sillas del comedor seguían arrastrándose, y el ruido de cajones no paraba, los pasos sobre el cielo raso retomaron más rápido que antes. Salí corriendo de la casa sin agarrar llaves ni nada, en calcetines, y me senté en la banqueta afuera con la espalda contra la pared de la calle, y no entré más. Desde afuera escuché durante varias horas golpes adentro de la casa y cosas cayéndose. Las luces del comedor y de la cocina se prendieron y apagaron solas, y yo me quedé sentado en esa banqueta con el frío de la madrugada, esperando que llegara mi padre. Cuando llegó en la mañana entramos juntos, y la mesa del comedor estaba corrida varios metros de su lugar. Las sillas estaban tiradas. Varios cajones de la cómoda del cuarto estaban abiertos y con la ropa revuelta. Y los pedazos de la copa seguían en el piso de la cocina. Y también el congelador seguía abierto con las horas de frío ya perdidas. Mi padre vio todo eso y concluyó que habíamos hecho una fiesta. Y me dijo que habíamos destrozado la casa. Y me regañó durante días, dejándome sin salir por mucho tiempo. Y yo no lo corregí, porque la alternativa era contarle la versión real. Y esa versión no era una que yo supiera cómo contar, sin que sonara exactamente como lo que mi padre hubiera pensado que era. Una excusa. Nunca le conté completo lo que pasó esa noche. Y en parte es por eso, porque no encontré las palabras correctas en ese momento. Y con el tiempo la distancia hace que todo suene menos creíble, aunque uno lo haya vivido. Pero la razón más honesta es que hasta hoy siento que algo quedó dentro de esa casa después de esa noche. Algo que entró cuando abrimos esa puerta, o cuando me desperté para encontrarme con lo que habíamos despertado.